En este video vamos a hablar del tema de la fuente. Bueno, ¿de dónde sacamos los datos para una investigación periodística? El primero de los puntos, obviamente, debe ser la disponibilidad de un archivo, como este que tengo a mis espaldas. Pero el siguiente punto debe estar en, bueno, acá tengo una información secundaria, pero debo recurrir a una información de carácter primaria, es decir, tengo que pasar a otro tipo de investigación. Y en ese tipo de investigación yo tengo que trabajar fundamentalmente con algo que se llaman las fuentes documentales. Las fuentes documentales, que son parte del tipo de fuentes de origen de la información, como ya habíamos dicho en otro audio video, justamente esas fuentes documentales deben ser generalmente institucionales. No necesariamente oficiales, pero sí institucionales. Es decir, que pertenezca a una institución reconocida. Si bien el origen está en otro lado, que muchas veces son los propios trabajos de los colegas, ¿no? Es decir, algo que ha salido publicado, algo que nos inquieta, algo que sabemos que moviliza y que molesta. Por supuesto, los diarios dicen es la primera versión de la historia. Y los libros sería la segunda, ¿sí? Es decir, fíjense, acá vemos algo que ya ha sido consolidado, algo que alguien ha investigado, algo que ya se consolidó en una obra. Pero nosotros estamos haciendo periodismo y eso por ahí requiere que superemos lo que son las obras, sobre todo las obras de carácter académico. Por eso debemos recurrir generalmente a unir eso que son testimoniales, como dijimos, de los periódicos, y lo que los académicos de golpe vuelcan en este tipo de producciones. Por supuesto, el periodismo va mucho más rápido que el campo académico, que el campo histórico. Justamente la idea, el trabajo es tomar algo que alguien haya escrito, que haya dejado en un punto, y a partir de ese punto nosotros seguir ampliando y quizás seamos los autores del próximo libro. Pero retornemos a donde queremos llegar y nos estamos refiriendo al tema de las fuentes. Nosotros estamos necesitando fuentes y hoy vamos a hablar de las fuentes de carácter documental o institucional. ¿Sí? Que no es necesariamente un sinónimo, pero sí anda muy cerca. Fíjense, en el caso argentino hay un punto central. La Argentina dispone de un interesante sitio que es el que parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este sería el famoso, a ver si la pantalla lo muestra, el famoso indec.gov.ar. Un muy buen punto de partida. Allí vamos a tener datos de población, tasa de desocupación, es decir, precios al consumidor. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Ligeramente en periodismo, y tenemos esta información acá dada. No todos los países disponen de un centro de investigación o Instituto Nacional de Estadísticas, pero este es uno de los casos. Por lo tanto, esto se puede aprovechar. Fíjense, hay bases de microdatos, de encuestas permanentes de hogares, lo que se llama la EPH en la Argentina. Esto es muy útil a veces cuando hablamos de algún tipo de información. Disponemos de bases de datos que nos pueden llevar a cualquiera de las áreas que nosotros estamos trabajando. Fíjense, mercado laboral, salud, ciencia y tecnología, gasto de los hogares, temas especiales, los censos, población con discapacidad. Es decir, hay un montón de circunstancias. Veamos en la encuesta permanente de hogares, que interesante para muchos casos. Microdatos, documentos que van del 2016 al 2019. Una de las cosas que hemos hablado es que en periodismo muchas veces hay que buscar un dato que a lo mejor está oculto. Quizás cruzando bases de datos encontremos datos que el común de la gente quizás no esté viendo. El mercado laboral, trabajos, ingresos, hay muchas publicaciones, informes técnicos que tiene y que dispone justamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por eso es harto útil poder aprovecharlos, ¿sí? Para poder hablar con propiedad de lo que estamos hablando. Son publicaciones que incluso se pueden archivar y que ahora son generalmente de libre acceso. Muchas veces hablamos de cosas judiciales. Fíjense, en el caso argentino, siempre estamos estudiando el caso argentino, tenemos el Centro de Información Judicial. El Centro de Información Judicial pertenece a el Poder Supremo en la Argentina, en este espacio republicano, como es el tercer poder.
está comandado por la Corte Suprema y allí publican una serie de las acordadas, por ejemplo, distintas sentencias, puede haber por juzgados, hay un ramillete de ofertas importante, de posibilidades para buscar, que muchas veces no hace falta traquetear, andar por los tribunales para obtener este dato. Sí, fíjense en informes de prensa, causas, estrategia de Tierra del Fuego, red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos. ¿Cuántas de estas noticias podrían ser a partir de justamente este tema, ¿no? Red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos. Y ahí está. Esta información está muy disponible, se puede ver el documento y es una información que documental, vaya, si es documental, justamente la Corte Suprema. Uno dice, bueno, la acordada, que es el acuerdo que hicieron los Supremos. Bueno, acá lo podemos ver con su firma. ¿Cuántas veces hemos visto algunas coberturas audiovisuales con sus expedientes? Es más, qué interesante para el periodista que investiga leer expedientes. Más allá del lenguaje críptico que parece tener el Poder Judicial, es una invitación a encontrar muchas veces tantos datos que ni siquiera nos habríamos imaginado. Muy bien, fíjense cuántas veces una crisis sanitaria nos puede llevar al Ministerio de Salud. Siempre estamos en el caso argentino. Esto lo podríamos replicar en varios países. Entonces, acá tenemos toda la información oficial del coronavirus que podríamos trabajar y de una manera importante trabajar con precisión, ¿no? Es decir, cuidados, síntomas, aislamiento obligatorio, recomendaciones para viajeros. Fíjense, de cada título, de cada link, tranquilamente está surgiendo una futura nota, una posible nota. Fíjense, gabinete de ministros en todo lo inherente a política, economía, presupuesto, impositiva, la administración de finanzas. Estamos viendo en pantalla lo que es la versión para celulares, ¿sí? Acá vemos datos económicos. Podríamos ingresar a datos económicos importantes. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Política fiscal. Este es el famoso, como decimos siempre, presupuesto nacional, que es de donde parten todas las cosas. Desde allí se analiza todo. Informes y publicaciones, muy recomendado esto porque dentro de estas informes y publicaciones nosotros vemos todo lo que el Estado Nacional nos está queriendo decir. Ministerio de Economías en este caso, vamos a tener informes productivos, ¿sí? Visualización de datos productivos, boletines fiscales. Bueno, hay un montón de circunstancias muy interesantes. Seguimos con el Estado Nacional, fíjense, empleo e ingresos, el desempleo, ver más gráficos, es decir, cuántas cosas podemos seguir haciendo y trabajando. Todo esto está disponible y son fuentes documentales oficiales, que es lo más importante. En todo caso, si nosotros, como en otros audio videos hemos dicho, debiéramos respaldarnos judicialmente por lo que estamos diciendo, vaya que si esta fuente documental es útil o no. Ministerio de Educación, justamente te da ahí toda la pauta, pero seguimos educando. Ese plan que se implementó para la crisis del coronavirus. Reconocimiento académico, algo que muchos se fijan allí, Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Bueno, fíjense que es el Sistema Nacional del SNRA, como es el tema de la movilidad. Seguimos trabajando, vemos con el tema educativo, la clase del día, los contenidos, la clase del día, programas específicos, seguimos leyendo. Todo esto está disponible en Internet. Salgamos de las fuentes oficiales del gobierno nacional, vamos a algo internacional. Seguimos hablando de la Argentina. Bueno, en este caso vamos a hablar de la Unión Industrial Argentina. Prácticamente cada cámara de comercio tiene su propio sitio de Internet. Ahí tenemos comunicaciones, eventos, institucional. Hay publicaciones, informaciones, fotografías. Harto importante todo esto, justamente lo que son los bienes esenciales, grupo de trabajo en la industria solidaria. Hay muchísimos datos y por supuesto esto es interesantísimo, el tema de las publicaciones. Una fuente institucional no oficial. Es una institución reconocida, la Unión Industrial Argentina, no necesariamente pertenece a justamente el gobierno, pero el índice de indicador mensual muchas veces parte desde acá también. Nos vamos un poquito al exterior y vamos a ver que también tenemos fuentes muy oficiales. La UNESCO, queremos hablar de educación y tenemos la Oficina Educativa de las Naciones Unidas.
acá en la UNESCO, bueno, vaya que tenemos información, noticias, ¿sí? Informaciones de mucha actualidad, pero también vamos a tener en determinados momentos publicaciones, eventos, justamente conferencias. Bueno, acá hay una revista muy señera y muy recomendable para todos, que es el Correo de la UNESCO. Si quiero hablar de educación, bueno, lo tengo ahí. Vaya que información importantísima, se recolecta de todo el mundo. Quiero seguir hablando de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Todo esto está libre, todas estas son fuentes institucionales. El sector de la construcción dice puede ayudar a liderar la recuperación económica. El ECOBID apoya a las empresas, programas de referencia. Fíjense todo lo que en no solo un ratito de bucear en estas fuentes institucionales yo podría tomar como fuentes de investigación documental. Después, por supuesto, tendría que hacer un trabajo de campo, que eso es otro tema del cual vamos a hablar. El trabajo de campo ya me obliga a ir al territorio. Algunos le llaman pomposamente periodismo de inmersión, pero nosotros estamos hablando de periodismo. Solamente estas áreas no, las que querramos. Fíjense, tenemos la Asociación del Fútbol Argentino, si queremos hacer deporte. Tenemos toda la información del deporte y con carácter oficial. Fíjense, videoconferencias, justamente información puntual. También en este dato tenemos información estadística, que es muy, muy importante, y las agendas, es decir, las reprogramaciones. Hay mucho para ver, y no solo de actualidad. Obviamente la FIFA también nos lleva, si seguimos en ámbito deportivo, y tomé el fútbol quizás porque es lo más convocante, pero hay muchísima información por allí a la vuelta. Y después tenemos, sin duda alguna, fuentes no oficiales, neoperiodísticas, como por ejemplo Wikileaks. Wikileaks, que ha marcado un antes y un después, sin duda alguna, con Julian Assange. Acá tenemos un montón de informaciones disponibles. Informaciones que surgen de base de datos que ellos han trabajado, ¿sí? Esto es información que justamente Estados Unidos quiere evitar que se conozcan, bases de datos que todos obviamente ansiamos conocer, porque de allí surgen las grandes filtraciones, de ahí viene el nombre de Wikileaks. Bueno, obviamente lista de compras de la Embajada de Estados Unidos, hay compras sospechosas, con paciencia. El periodismo de investigación implica paciencia. Con paciencia podemos encontrar algunas sospechas un poco, alguna información un poco sospechosa. En la línea de precisamente Wikileaks, pero ya de Edward Snowden, colaborador de este sitio, de Intercept, que lo hace Oswald, un periodista norteamericano, cubre la realidad estadounidense, pero también la latinoamericana. Este es el sitio que dio a conocer, por ejemplo, las conversaciones secretas de Sergio Moro, cuando justamente manipuló el juicio que encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, y hay otras bases de datos, como podemos ver en algunos casos, nos hemos quedado afuera y venimos nuevamente. Justamente hay muchas bases de datos interesantes, algunas que podrían incluso hasta asustarnos. Por ejemplo, si estoy investigando los paraísos fiscales, está Open Corporate, que pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas, ¿no? Y ahí buscar por personas. Bueno, vamos a poner mi nombre y voy a ver si tengo una empresa offshore. Y nos va a decir si tengo una empresa offshore dedicada. Bueno, qué alivio, no me han encontrado, ¿sí? Es decir, fíjense qué tentador poner un montón de nombres y a partir de allí empezar a hacer una investigación. Investigación que, como decimos siempre, investigación que debe tener antes que nada, un carácter. ¿Y ese carácter cuál es? Encontrar lo oculto, ¿sí? Es encontrar eso que los demás no están viendo. Por eso la invitación es justamente a trabajar con esto. Los datos, las puntas de los ovillos están allí a disposición. Está en nosotros empezar de una u otra manera a buscar un ovillo que nos permita entonces sí trabajar y a partir de allí nosotros poder avanzar hacia dónde, hacia una investigación de carácter periodístico. Pero de eso hay mucho para hablar todavía.